Los vikingos, guerreros, exploradores y pioneros del norte. Introducción. Una llegada atronadora. El año era 793. Una tranquila mañana en las costas de Lindisfarne se transformó en caos cuando el horizonte se llenó con las elegantes siluetas de los barcos largos. Los monjes miraban aterrorizados cómo estos guerreros desconocidos irrumpían en su pacífico monasterio, dejando a su paso solo llamas y miedo. Esto marcó el inicio de lo que la historia llamaría la era vikinga. Pero ¿quiénes eran estos misteriosos navegantes y qué los impulsó a aventurarse en lo desconocido? Orígenes. Sobreviviendo entre el hielo y el fuego. Muy al norte, en los paisajes escarpados de Escandinavia, comenzó la historia de los vikingos. Imagina un lugar donde los inviernos parecían interminables y la tierra era implacable. La supervivencia exigía ingenio, resiliencia y, sobre todo, exploración. Estas tierras dieron origen a una sociedad que prosperó al borde del mundo, una sociedad donde la lealtad a tu clan era primordial y el honor se medía a menudo por la valentía. Los vikingos no eran un pueblo unificado, eran agricultores, artesanos, comerciantes y guerreros de lo que ahora conocemos como Noruega, Suecia y Dinamarca. Su sociedad estaba estructurada pero era feroz. Los jarls, la élite noble, lideraban sus comunidades. Los carls, hombres libres, trabajaban la tierra y defendían sus hogares. Y los thralls, o esclavos, trabajaban para ellos. En el corazón de su cosmovisión estaban los dioses nórdicos, con Odín, el padre de todos, y Thor, el dios del trueno, guiando su destino. Para un vikingo, la vida era una prueba y la muerte solo un portal al Valhalla. El llamado a la aventura, más allá de las costas heladas. ¿Qué llevó a estas personas a navegar por mares peligrosos? La respuesta radica en su espíritu inquieto y la promesa de riqueza y gloria. En 793, el saqueo de Lindisfarne no fue solo un acto de violencia, fue una declaración de su llegada al escenario mundial. Los barcos largos, maravillas de la ingeniería, se convirtieron en sus carros de guerra. Con un calado bajo y diseños aerodinámicos, estos barcos les permitieron atravesar océanos y ríos por igual, alcanzando tierras que nadie pensó posibles. Pero no todos los viajes vikingos fueron para la conquista. Mientras exploraban, abrieron nuevas rutas comerciales conectando Europa con Asia y el Medio Oriente. Ámbar, pieles y esclavos salían del norte, mientras que seda, especias y plata regresaban. Los vikingos fueron tanto comerciantes como saqueadores, y su influencia transformó la economía medieval. Los exploradores, llevando los límites del mundo conocido. El deseo de los vikingos por descubrir los llevó mucho más allá de sus tierras natales. En 874 pusieron su mirada en Islandia, creando asentamientos en sus costas volcánicas. Desde allí se aventuraron aún más lejos, llegando a Groenlandia bajo el mando de Eric el Rojo. Pero su hazaña más audaz llegó con Leif Erikson, quien, alrededor del año 1000, navegó hacia el oeste hasta una tierra que llamó Vinland, la actual América del Norte. Imagina el asombro y la inquietud que debieron sentir al pisar un suelo desconocido, a miles de kilómetros de su hogar. Durante siglos, la historia de los vikingos en América fue descartada como un mito, hasta que los descubrimientos arqueológicos en Terranova demostraron lo contrario. El viaje de Leif Erikson precedió al de Colón por casi 500 años, consolidando a los vikingos como verdaderos pioneros de la exploración. Saqueadores y constructores. La doble naturaleza de los vikingos. Si bien las historias de los saqueos vikingos inspiran tanto miedo como fascinación, su legado es mucho más complejo. En Irlanda, fundaron Dublín, transformándolo en un bullicioso centro comercial. En Francia, se les otorgaron tierras a cambio de paz, lo que más tarde se convertiría en Normandía, una región que lleva el nombre de los hombres del norte. Estos colonos, lejos de sus raíces guerreras, se mezclaron con las culturas que alguna vez saquearon, dejando tras de sí una fusión de tradiciones.
Sus sagas, épicas transmitidas oralmente, capturaron tanto su brutalidad como su brillantez. Una historia narra cómo un caudillo vikingo, después de años de conquista, se estableció como agricultor, encontrando paz en la misma tierra que una vez buscó conquistar. Estas historias revelan el lado humano de estos guerreros, que eran tanto padres, hijos y soñadores como luchadores. El crepúsculo de la era vikinga. Ninguna era dura para siempre. A finales del siglo XI, el mundo comenzó a cambiar. A medida que el cristianismo se extendió por Escandinavia, los antiguos dioses dieron paso a la cruz. Los reinos crecieron en fuerza, y el caos que una vez permitió prosperar a los saqueos vikingos comenzó a desvanecerse. La batalla de Stamford Bridge en 1066 marcó el fin simbólico de la era vikinga. Allí, el rey Harald Hardrada, el último gran vikingo, encontró su final, cerrando una era de hazañas audaces. Pero incluso en su declive, su influencia perduró. Los vikingos dejaron una marca imborrable en el idioma, la cultura y la historia. Palabras como berserk y fjord ingresaron a nuestro vocabulario, mientras que sus innovaciones marítimas allanaron el camino para futuros exploradores. La vida cotidiana de los vikingos. Más allá de las batallas y los viajes, la vida cotidiana de los vikingos era rica y diversa. Las mujeres desempeñaban un papel significativo en su sociedad, gestionando los hogares, las granjas e incluso participando en el comercio. En algunos casos, tomaron las armas como guerreras conocidas como doncellas escuderas, legendarias figuras cuya historia sigue inspirando hoy. La artesanía fue otro aspecto destacado de la vida vikinga. Desde joyas intrincadamente talladas hasta barcos robustos, su arte reflejaba tanto la practicidad como la belleza. Eran hábiles herreros, creando armas y herramientas que eran tan funcionales como elegantes. Imagina a un artesano vikingo forjando meticulosamente una espada. Cada golpe del martillo testimonio de su dedicación y habilidad. Los vikingos también sentían una gran pasión por las historias y la poesía. Sus skalds, o poetas, eran venerados por su habilidad para entretejer relatos sobre dioses, héroes y grandes batallas. Estas historias no solo eran un entretenimiento, sino también una forma de preservar la historia y transmitir valores a las generaciones futuras. Incluso hoy, las sagas se mantienen como una ventana a su mundo. El sistema legal vikingo, justicia y orden. Contrario a la creencia popular, la sociedad vikinga no era puramente caótica. Contaban con un sistema legal bien definido conocido como el Thing. Estas asambleas eran reuniones donde se resolvían disputas, se establecían leyes y se impartía justicia. Imagina un círculo de hombres, sentados bajo el cielo abierto, debatiendo el destino de un ladrón acusado o la resolución de una disputa territorial. La justicia era comunitaria, y las decisiones tomadas en el Thing eran vinculantes. Los castigos variaban según el delito. Las ofensas menores podían resultar en multas o compensaciones, mientras que los crímenes graves, como el asesinato, podían llevar al destierro, un castigo peor que la muerte. Un proscrito era expulsado de la sociedad, despojado de protección y dejado para sobrevivir por su cuenta, un destino que pocos podían soportar. Creencias y el más allá, un mundo espiritual. Las creencias espirituales de los vikingos estaban profundamente arraigadas en su vida cotidiana. Veían el mundo como un tapiz tejido por las Nornas, las diosas del destino. Su panteón de dioses y diosas influía en todos los aspectos de la vida. Odín, el buscador de conocimiento, era venerado por guerreros y poetas por igual. Freyja, la diosa del amor y la fertilidad, era celebrada durante las cosechas, y el martillo de Thor, Mjolnir, era llevado como un talismán de protección. Para los vikingos, la muerte no era un final, sino una transformación. Los guerreros que morían valientemente ascendían al Valhalla, donde festinaban y luchaban hasta el Ragnarok, el fin de los días. Otros podían ir a Hel, un reino de los muertos que no era tan lúgubre como parece.
sino más bien un lugar de descanso. Estas creencias les otorgaron un enfoque intrépido hacia la vida y la muerte, una cualidad que los hizo formidables en la batalla y resilientes en la exploración. Ingenio vikingo. Herramientas, comercio y tecnología. El éxito de los vikingos no se debió únicamente a su valentía, sino también a su ingenio. Sus barcos largos eran maravillas tecnológicas, capaces de navegar tanto en mares abiertos como en ríos poco profundos. Estos barcos eran rápidos, ligeros y adaptables, lo que les permitía atacar rápidamente y retirarse con la misma rapidez. Sus redes comerciales eran vastas, extendiéndose desde el Ártico hasta el Mediterráneo. Los vikingos comerciaban pieles, ámbar e incluso esclavos por plata, seda y especias. No solo trajeron bienes, sino también ideas, mezclando culturas y tecnologías. Por ejemplo, adoptaron el uso de monedas de los califatos islámicos, integrándolas en sus propias prácticas comerciales. También destacaron en la agricultura. A pesar de su entorno hostil, desarrollaron técnicas innovadoras para cultivar y criar ganado. Estos avances aseguraron su supervivencia y les permitieron establecer asentamientos permanentes en lugares como Groenlandia y Vinland. El mito y la realidad de los berserkers. Entre las figuras más temibles de la tradición vikinga están los berserkers, guerreros que, según se decía, luchaban en un frenesí similar al trance. La palabra berserk proviene del nórdico antiguo berserker, que significa camisa de oso, ya que se creía que estos guerreros llevaban pieles de animales en la batalla. Las leyendas hablan de berserkers que no sentían dolor y luchaban con la fuerza de 10 hombres. Pero, ¿eran reales? Algunos historiadores creen que los berserkers pudieron haber usado sustancias intoxicantes para entrar en su estado frenético, mientras que otros piensan que los relatos fueron exagerados con fines dramáticos. Independientemente, la imagen del berserker ha perdurado, simbolizando el poder crudo y salvaje de los guerreros vikingos. Legado: guerreros de mito y realidad. Hoy en día, el legado vikingo perdura en nuestra fascinación por sus historias. Son héroes y villanos, poetas y saqueadores, moldeados por su entorno pero también moldeadores del mundo que los rodea. Sus sagas nos recuerdan el eterno deseo humano de explorar, conquistar y crear. Así que, la próxima vez que escuches el crujido de un barco de madera o el choque de las olas contra una costa rocosa, imagina a los vikingos, audaces, incansables y siempre persiguiendo el horizonte. Y recuerda, su historia no es solo historia, es un reflejo del espíritu humano indomable.